matrimonio y en la familia, pero pues es a todos nos va a pegar ahorita, no se preocupen. ¿Sí o no? Pónganse el cinturón de seguridad. Como el que traje. Pero nos va a pegar a todos y hasta los que no estén casados también, porque acuérdense que su esposo, ¿quién es? ¿Quién es el esposo? Jesús, ¿no? Señor. Entonces, ¿en dónde nos va a sentar en las bodas? ¿Y cómo quiere recoger a la esposa? Sin mancha, sin arruga, ¿no? Una esposa gloriosa, nos va a sentar en las bodas del Cordero. Pues vamos a comenzar, entonces, se llama la prédica las relaciones interpersonales y seguimos, ¿no? Entonces nos quedamos en el matrimonio y en la familia, fíjate. Y el matrimonio, nos vamos a ir primero. ¿Quién formó el matrimonio? ¿No? El matrimonio lo forma Dios. El matrimonio no es un invento de la sociedad ni nada. En Génesis 2, Dios formó el matrimonio. Fíjate, vamos a Génesis 2, 18 al 25. El matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. ¿Y quién hizo el matrimonio? Pues Dios lo hizo desde el Edén, desde antes de la creación. Bueno, cuando ya había hecho la creación, ¿no? Porque en Génesis 1 Dios hace la creación. En Génesis 2 hace al hombre. Pero vio que el hombre estaba solo. ¿Y qué dijo Dios? Crearé ayuda idónea. ¿Cuál es ayuda idónea? Es lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto mujer como hombre. ¿Qué es lo que hoy en día hace la sociedad, no? Si algo no sirve es desechable, ¿no? Pero Dios hizo el matrimonio, hizo a la mujer, hizo al hombre y los hizo perfectos. ¿Para qué? Desde el principio, para que se enseñorearan y se fructificaran y se multiplicaran de la creación, ¿sí? Y Dios inventó el matrimonio desde el principio. Fíjate, vamos a Génesis 2, 18 al 25, ve lo que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, ya estaban los animales y tenían su pareja, ¿no? Pero el hombre estaba solo. El verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, Adán estaba solo en este momento, ¿no? Y dijo, entonces Jehová Dios hizo caer al sueño profundo sobre Adán, y mientras éste se dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre. Dios entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Fíjate bien lo que le dijo Dios a Adán, esto es hueso de mis huesos. O sea, ¿de dónde proviene la mujer del hombre? ¿Y de dónde la hizo? De la costilla, ¿no? O sea, para que el hombre no se enseñoree de la mujer, pero tampoco para que la mujer se enseñoree del hombre. O sea, Dios hizo a Adán de la mujer de la costilla, fíjate. Y ahora dice, y de la costilla de Jehová Dios, bueno ya, dice, esto es ahora hueso de mis huesos, y dice, este será llamado varón, porque del varón fue tomado, ¿sabes? O sea, Dios hace la igualdad, tanto en hombre como mujer, pero al hombre lo puso como cabeza. O sea, así lo dice Pablo a Timoteo, porque el hombre fue primero antes que la mujer. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, y serán una sola carne. O sea, ya son solo uno. Aquí te está diciendo, dejará a su padre y a su madre y serán uno solo. O sea, ya son de lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, por eso la Biblia nos dice que lo que Dios une, el hombre jamás separará. O sea, porque ¿quién hizo la unión? Dios. ¿Quién hizo el matrimonio desde el principio? Dios. ¿Sí me entiendes? Dice así, entonces, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjate, aquí no había entrado la caída. ¿Por qué el matrimonio ha sido dividido en lo secular y por qué el matrimonio ha sido dividido? También, o sea, ¿por qué hay división en el matrimonio? Fíjate, aquí todavía no se avergonzaban. ¿Qué pasó? Después de la caída entró el pecado, ¿sí me entiendes? Y después del pecado, pues que hubo división, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso también podemos ver a veces disfuncionalidad familiar fuera y dentro de la iglesia. O sea, es una causa y una consecuencia del pecado, de la caída, y es una causa y una consecuencia a veces de no sujetarse a Dios, o a veces de que alguno no se sujete a Dios, porque tú puedes estar sujeto a Dios o la mujer puede estar sujeto a Dios, pero si alguno no se sujeta a Dios, ¿qué va a pasar? O sea, la Biblia dice que es el cordón de los tres dobleces.
Sí, y cuando hay un cordón de los 3 dobleces siempre va a estar Dios primero. Eso lo han tomado muchos comentaristas bíblicos, que realmente el pasaje no tiene nada que ver, está hablando también de otras cosas, pero lo vamos a tomar así. El cordón de 3 dobleces es que el Señor siempre va a estar en medio de la relación, ¿no? Y tanto el hombre como la mujer, como Dios los hizo. Dios está encima del hombre y de la mujer, y el hombre y la mujer como están al mismo nivel. ¿Sí me entiendes? O sea, no es para que se enseñoree tanto ni el uno como el otro, pero ¿qué ha sucedido hoy en día? ¿Qué ha dicho? O sea, ahora ya la mujer, ¿qué hace? El feminismo. Ahora el hombre de repente hace años, ¿cómo era? Pues era machista. ¿Por qué surgió el feminismo? Porque el hombre se enseñoreaba de mala forma de la mujer. Entonces tú podrías ver mujeres de repente violentadas, así súper duro y todavía, o sea, todavía hasta la fecha, y podías ver eso, ¿sí me entiendes? ¿Y qué hizo? Entonces la mujer empezó a surgir. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué hacía? ¿No? Pues, el hombre se enseñoreaba de la mujer. Entonces por eso empezó a existir el feminismo, porque la mujer ya empezó a decir, imagínate, había feminicidios, sí, o sea, había pues maldad, ¿no?, en el hombre, y sigue habiendo, ¿no? Entonces por eso la mujer empezó a defender sus derechos. No es que la mujer haya dicho, no, pues o sea, nos queremos enseñorear, pero ahora han tomado más el papel la mujer, ¿sí me entiendes? Y ahora hay matriarcado dentro de las familias, ¿no? Entonces ya ves a la mujer y ahora ves al hombre bien sumiso, y no es así. Dios, ¿quién hizo primero? Al hombre, ¿sí me entiendes? ¿Y quién se debe de sujetar al hombre? Pues la mujer. Pero no es una sujeción así por autoridad, ¿no? Autoritaria, ¿no? Como que yo soy el hombre y tú me sirves la comida, yo soy el hombre y tú haces esto, yo soy el hombre y no, o sea, aquí es lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, es como si viviéramos en el comunismo, ¿no? O sea, todos somos iguales delante del ojo de Dios. Pero el hombre tiene un papel como cabeza, pero la mujer también tiene un papel como mujer en su casa, y Dios cuida de la mujer. Ahorita lo vamos a ver como dice Pedro, ¿no? Que la mujer debe de ser tratada como un vaso frágil para que las oraciones no tengan estorbo. Una mujer tiene que ser tratada como un vaso de cristal. Y aunque tú a veces como hombre, porque nos llega a pasar que como somos la cabeza y a veces tenemos más presión en nuestras vidas o más situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y ver a nuestra mujer como que Dios no la dio. Pablo así lo dice en Efesios, ¿no? O sea, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver con todo y sus defectos, ¿no? O sea, y eso la tienes que amar. O sea, tú hiciste el pacto en el altar con Dios, o sea, tú hiciste el pacto al principio, y ese pacto lo hiciste con Dios. Entonces, ¿cómo lo debes de ver a tu esposa? O sea, la debes de ver así como, pues es lo máximo, ¿no? Mi esposa, fíjate. Ahora, ¿quién hizo la unión? ¿Quién hizo el matrimonio y quién hizo la unión? Pues Dios. Fíjate, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 7. De Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 7. Vamos a Pedro, fíjate. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro y Pablo. Y también Timoteo nos habla sobre el matrimonio en muchas partes. Entonces, estamos de acuerdo que Dios hizo el matrimonio. Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 3. Ve lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir. Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Ve lo que nos dice Pedro. Fíjate, capítulo 3, deberes conyugales. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, aquí cuando Pedro está diciendo que las mujeres se sujeten a sus esposos, no es una sujeción así autoritaria, no es una sujeción así de yo soy el hombre de la casa y yo mando, yo soy el macho y aquí se hace lo que yo diga. No, esa no es la sujeción que Dios quiere. La sujeción como debe de ser, en amor. Y te está diciendo: así misma vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando la mujer dice: oye, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que nadie me mande y que nadie me mueva porque yo tengo orden y que no sé qué? Entonces eso no está en una sujeción, tiene que ser en una sujeción en amor, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente si el marido pues también es duro y le grita y esto y aquello, o le golpea, pues no, o sea, decía un pastor, si el marido está haciendo eso, pues mejor salte de tu casa, ¿no? ¿Qué haces ahí, no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que tomar un orden, pero en el orden de Dios. Tienes que estar sujeto tú primero como cabeza a Dios, ¿sí me entiendes? Si tú estás sujeto a Dios, obviamente tu mujer se va a sujetar a Dios.
¿sí me entiendes? Pero debe de haber una sujeción a Dios entre los dos. Dios creó el matrimonio. Fíjate, cuando dice, así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, las esposas piadosas serán sujetas a vuestros maridos. Esta sumisión no es una recompensa por el buen comportamiento del esposo, es el mandato por Dios como el orden del hogar. ¿Quién creó primero, Adán o Eva? Adán, ¿sí me entiendes? Ya vimos Génesis 2. ¿Y cómo debe de estar sujeta la mujer? Al marido, pero una sujeción en amor. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, pero cuidadosamente observa que las esposas son llamadas a someterse a vuestros maridos, no a hombres en general. O sea, no porque seas mujer también te vas a someter. O sea, si tienes un jefe, también Romanos 13 y Pedro también nos dice que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es sino puesta por parte de Dios. Y también nos tenemos que sujetar a las autoridades gubernamentales. ¿Sí me entiendes? O sea, no porque nosotros vamos a estar de grilleros y vamos a decir, no, pues es que estos nos caen gordos, ve que están metiendo el comunismo a México, los odiamos. No, hay una sujeción, debe de haber un orden también en la iglesia, fíjate. Y dice así, estad sujetas a vuestros maridos, pero cuidadosamente observa que las esposas son llamadas a someterse a vuestros maridos, no a hombres en general. La jefatura masculina es mandato de Dios principalmente para el hogar y la iglesia, no para la sociedad en general. O sea, acuérdate que también la mujer, como lo dice Pablo a Timoteo, no es apta para enseñar, pero delante de la congregación. O sea, la mujer, hay mujeres que pueden preparar un tema mucho mejor que un hombre, si me entiendes, pero es entre mujeres, ¿no? Pero el orden de Dios, o sea, nosotros no creemos en que sea el hombre pastora, ¿no? O sea, ya así para acabar, ¿sí me entiendes? O sea, la mujer no es apta para enseñar, ¿no? O sea, el hombre es cabeza y el hombre tiene que enseñar. O sea, en cuestión de la mujer tiene que enseñar, ¿sí me entiendes? Pero a otras mujeres. Fíjate, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. El beneficio de la sumisión se demuestra de la manera que los esposos son afectados para Dios. La sumisión de una esposa es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Este tipo de fe y obediencia puede lograr grandes cosas aún sin palabras. O sea, la sumisión es por fe. O sea, ¿qué fue lo que hizo Sara con Abraham? Aunque Abraham, cuando leímos Génesis, cuando Abraham va a Egipto y vio el hambre y le entregó a Sara, a Faraón, que no lo tenía que haber hecho, ¿qué fue lo que hizo? Obedeció a su esposo. ¿Sí me entiendes? Aunque no estuvo bien, y tú viste que la bendición sobre quién vino, sobre Sara, no sobre Abraham. Y si Faraón sacó a Sara de ese lugar, fue por la bendición. O sea, si Dios sacó a Sara de ese lugar, fue por Dios y por la bendición de Sara y no de Abraham. ¿Sí me entiendes? Pero cuando una mujer está sujeta a su marido, ¿sí me entiendes? Y aunque el marido a veces esté caminando mal, pero una mujer está sujeta a su marido y a Dios, a veces la bendición va a provenir por parte de la mujer y no del hombre, ¿sí me entiendes? O sea, es importante que la mujer también antes de su marido tiene que estar sujeta a Dios, ¿sí? Porque todos los hombres tenemos que estar sujetos a Dios. O sea, acuérdate que nosotros somos creación de Dios, todos los hombres, y ahora somos hijos. Todos los hombres que ves en la tierra son creación de Dios, pero no todos son hijos. Acuérdate que la Biblia dice que a todos los que les recibimos nos dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos. Solamente el que recibió al Señor en el corazón, ese es un hijo, el que ha recibido, el que ha confesado, el que sigue a Jesús, ¿sí? Fíjate, dice que no creen en la palabra. Esto refiere a un esposo no creyente, pero una idea más fuerte que simplemente no creer. Tiene la idea de que alguien que activamente está desobedeciendo la palabra de Dios, aún esto puede ser ganados a través de la conducta piadosa de la esposa amorosa. O sea, los que no creen en la palabra, ¿qué van a decir cuando ven a una mujer que está sujeta a su marido? Oye, ¿por qué mi mujer es un torbellino? Me grita y de repente agarra y me quiere pegar con el sartén casi, ¿no? O sea, y te ven, y una mujer que está sujeta, ¿sí me entiendes? O sea, no es un ejemplo, no es para, no lo tomen personal, ¿sí me entiendes? No la tomen personal, pero estamos hablando que cuando una mujer cree en el Señor y está sujeta a su marido, y otra de afuera, que a lo mejor es bien ruda y tiene matriarcado, y trae a su marido bien dominado y todo, y va a ver, ¿y tú por qué tienes sumisión a tu esposo? Y va a creer en la palabra, a veces por nuestro testimonio, ¿sí me entiendes? Porque va a decir, oye, ¿por qué
tanto el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol y sus hijos tienen un rol. O sea, si das un buen testimonio a los de afuera. Fíjate, en esta parte, el verso 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, la mujer se puede ataviar muy bien de afuera, ¿sí me entiendes? Pero hay un corazón a lo mejor que está, ¿sí me entiendes? Y yo lo veo, ¿no? O sea, yo lo veo en las redes sociales, ¿no? Que de repente las mujeres, o sea, y se operan y esto y aquello, ¿sí me entiendes? Y de repente están así bien alocadas y se visten de lo mejor y viajan y pasan, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor están externamente demostrando algo, pero internamente ¿cómo están? Hay un vacío, ¿sí me entiendes? En el corazón. Y yo, por ejemplo, vi un reportaje de una mujer que dijo que había estado con 8 hombres juntos, ¿sí me entiendes? Y que de repente tuvo que ir al hospital porque tenía mal el piso pélvico, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué grado llega la mujer? Y tú ves, por ejemplo, reportajes, ¿y qué es lo que hace la mujer? ¿Sí me entiendes? O sea, de repente se denigra, ¿no? O sea, y eso tú ves y dices, oye, pues es locura, ¿no? O sea, es perversión, ¿no? Fíjate, cuando dice, vuestro atavío no sea el externo, Pedro no prohibía todo atavío, pero para la mujer piadosa el atavío externo siempre es con moderación y su énfasis siempre se hace en el atavío interno. ¿Cuál es el atavío interno? El del corazón, que tu corazón esté conforme a Dios. Nosotros en qué creemos, ¿no? Como creyentes, nosotros no creemos en un corazón de nosotros mismos y no seguimos nuestros anhelos, nuestros deseos, sino a quién entregamos nuestro corazón, al Señor. Si me entiendes, la Biblia te dice, ¿no? Engañoso es tu corazón, y te dice también, dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos, miren tus ojos mis caminos. Cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor y cuando la mujer le entrega el corazón al Señor, ¿cuál va a ser el atavío de la mujer? Pues el interno. O sea, se va a ver una mujer conforme a Cristo. Fíjate, dice, también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero les recuerda que no las llama a un nuevo estándar, sino a algo que ya era practicado por mujeres santas en otro tiempo. O sea, ¿cómo era la mujer? ¿Cómo le llamaba a Sara, a Abraham, mi Señor? Y le obedecía, ¿sí me entiendes? Y hoy en día, ¿qué está pasando, no? O sea, hay a veces también mucha falta de respeto en el matrimonio, y no hay el orden, ¿no? Yo lo puedo ver, ¿no? En lo secular, ¿no? Y de repente, pues tengo una familia, ¿no? Y de repente es dura y todo, y pues el esposo es más tranquilo, pero no es el orden de Dios, ¿no? Y así se acepta y así se ama, ¿no? Y digo, pues cada quien, ¿no? O sea, no es el orden de Dios, ni que tú le faltes el respeto a tu mujer, ni que tu mujer te falte el respeto. O sea, puedes hablar, pueden orar juntos, ¿no? O sea, entre los dos, ¿no? O sea, cuando hay problemas, acuérdate, dentro del matrimonio, ¿quién va a tratar de dividir? ¿Quién va a tratar de meter el odio entre uno y el otro? ¿Sí me entiendes? Pues primero va a ser la carne, ¿no? Porque la carne no está sujeta a Dios. Pero también tienes un enemigo, ¿no? Que va a tratar de meter la división en el matrimonio. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer en el matrimonio? Pues orar. Tienes que llevar a tu esposa, a tus hijos a orar, ¿sí? Cuando tú oras, Dios no sé qué hace, ¿no? O sea, Dios hace algo sobrenatural, ¿sí me entiendes? Y va a ayudar al matrimonio y lo va a bendecir. Pero por eso debe de estar tanto el hombre como la mujer sujeta a Dios, ¿sí me entiendes? Fíjate, vivid en ellas. Un esposo piadoso habita con su esposa, no simplemente comparte una casa, pero verdaderamente vive con ella. O sea, el vivir con tu esposa es que también, o sea, ¿cuál es el primer? O sea, la semana pasada dijimos que el primer lugar, ¿cuál es? ¿Cuál debe de ser el orden del creyente, no? El primer lugar, ¿qué debe de ser? Dios. El segundo lugar, no, el matrimonio. ¿Sí me entiendes? O la familia. Ese es el segundo lugar. O sea, la ocupa el segundo ministerio, antes que la congregación. El tercer lugar es la congregación y el cuarto lugar es tu trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, así es el orden del creyente, ¿no? En primer lugar debe de estar Dios y en segundo lugar debe de estar la familia, ¿sí me entiendes? O tu matrimonio. O sea, tú, o sea, aunque trabajes, ¿sí me entiendes? Aunque trabajes y todo tienes que cuidar de tu familia y a veces vas a tener que dejar un poco de tu trabajo para cuidar a tu familia, ¿sí me entiendes? Porque es el orden de Dios. Nosotros no vamos a dejar ahí a los hijos o a la familia y botados, ¿sí me entiendes? Y cuando tengamos tiempo yo los voy a ir a ver, ¿sí me entiendes? Y les damos un tiempo nada más así,
tiempo de calidad, dice, ¿no? O sea, tú debes de cuidar a tu familia. Dios te dio una familia, o sea, ¿quién hizo la familia? Dios. Pero hoy en día, ¿qué ha dicho el hombre? O sea, ¿sabes qué? Deja a tu familia botada y déjala por ahí todo y no la peles, ¿no? O sea, y ya las ves una vez a la semana, ¿no? O sea, los días domingos para ir a comer y congregarte, ¿no? Casi. Pero ese no es el orden de Dios, ¿no? El orden de Dios es que tienes que cuidar de tu familia. O sea, Dios te dio una familia y tú como hombre, como mujer, Dios te va a pedir cuentas de todo, ¿sí me entiendes? O sea, al final de cuentas todo lo que Dios te ha dado, te va a pedir cuentas. Fíjate, dice así, cuando dice vivid en ellas, ¿no? Ya, él reconoce el gran punto en la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio en Efesios 5, ahorita vamos a ir para allá. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea, el marido debe de amar a la mujer como a su mismo cuerpo, ¿sí me entiendes? Y no repudiarla. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Efesios 5:28 dice, el esposo piadoso entiende la unidad esencial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Fíjate, del verso 5 al 7 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara, aquí lo está diciendo Pedro, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. O sea, ¿de dónde procede la iglesia? Acuérdate que en ti serán benditas todas las simientes de la tierra, ¿no? Y ve las arenas del mar y ve las estrellas del cielo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Sí me entiendes? O sea, procedemos de Abraham, ¿no? Acuérdate que Jesucristo es linaje de Abraham. ¿Y de dónde proviene una mujer creyente? ¿De dónde proviene una mujer cristiana? ¿Sí me entiendes? De Abraham. Fíjate, dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, aquí está hablando a nosotros, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. O sea, ¿cómo debe de tratar un marido a la mujer? O sea, sabiamente, fíjate, no como necio. Porque si tú también, acuérdate que Proverbios nos habla de la mujer rencillosa, pero ahora cambian el nombre y pone hombre rencilloso. Y también habemos hombres que de repente estamos como una gotera, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y estamos como una gotera y molestándolas, y ¿por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué? Y ¿sí me entiendes? Estás peleando, ¿sí me entiendes? Y estás contendiendo. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, Señor, quítame esto. ¿Sí me entiendes? Es mi carnota. Y puede ser también la mujer, ¿sí me entiendes? Porque la mujer es rencillosa. Así lo dice Salomón en los Proverbios. Es mejor vivir en una casa chica que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. O sea, también a veces la mujer puede ser así como una gotera, ¿no? Decía un pastor, es mi goterita, mi esposa, ¿no? Entonces, pues no es así, ¿no? O sea, yo al contrario, yo soy la gotera de mi esposa, yo soy su prueba de la pobre Soyani. Pero Soyani, yo siempre le he dicho, Soy no tiene pruebas, yo soy su prueba, ¿no? O sea, entonces yo de repente le digo, Señor, quítame esto, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a tratar a mi esposa como un vaso frágil. Porque tú debes de ver hacia tu esposa. O sea, ¿qué lo va a decir? Es un vaso más frágil, ¿no? Y al principio del matrimonio era una guerra con nosotros, ¿no? O sea, haz de cuenta que era una guerra, ¿no? Y había una guerra así, parecía como guerra nuclear y todo, ¿no? O sea, ¿y quién quiere tener el poder? Y casi. Y el Señor te va transformando. Y a veces también va a haber problemas, pero el Señor te va a ir transformando. Y te va a ir quitando eso. Y de repente el Señor te va diciendo, a ver, esto sí, esto no. Fíjate, y dice así, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo trato a mi mujer mal? ¿Qué es lo que pasa cuando yo insulto a mi mujer o la trato mal? No le doy el lugar. ¿Tú crees que Dios no cuide de ella? O sea, Dios cuida de las mujeres mucho, ¿sí me entiendes? Y Dios las ama. Y cuando yo trato a una mujer mal, mi oración no va a pasar de este techo. Entonces yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, bendíceme. Y ayúdame en esto, y ayúdame. ¿Sabes qué? Cuando tú estás tratando mal a tu esposa, tu oración no va a llegar al techo. O sea, ¿qué debemos de hacer? O sea, amarla. Si me entiendes, tratarla como un vaso de cristal. Saber que ella es muy diferente a nosotros. Y va a pensar muy diferente. Y a veces pues también tienen hasta cambios hormonales diferentes a nosotros. Y tenemos que entenderlas. O ¿sabes qué? De repente si las vemos enojadas, pues mejor
como tenía un perrito, ¿no? Que de repente agarraba y la mordía a la perra y el perro le hacía así, ¿no? O sea, como que le quitaba, ¿no? Entonces mejor te vas para allá, ¿no? O sea, cuando ya vemos la intensidad en el matrimonio, pues te vas para allá y te vas para abajo, ¿no? Y de repente ya habla y se entiende, ¿sí me entiendes? O sea, y te entiendes con tu esposa, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como creyentes. Fíjate. En Proverbios 15:1, ve lo que nos dice Pablo, Salomón, Proverbios 15:1. Fíjate, este también es un buen consejo, ¿no? Dentro del matrimonio. Proverbios 15:1, dice esto Pablo, Salomón de Pablo, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, ¿cuál es la blanda respuesta? Aunque esté enojado, si me entiendes, Pablo te dice en Efesios 4, airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿y la blanda respuesta cuál es? Si yo de repente me contesta a mi esposa, ¿sí me entiendes? Y yo le contesto con una agresión dura o al revés, ¿sí me entiendes? ¿Qué va a pasar? Pero la blanda respuesta cuál es? O sea, pues en amor, ¿no? O sea, si ella te contesta y tú le contestas, pues ¿qué pasa, no? O sea, va a haber un problema. Pero ¿cuál es la blanda respuesta, no? O sea, la blanda respuesta es cuando hablas en amor, ¿no? Y a veces, pues te va a ganar la carne, ¿no? Pero ¿qué debes de hacer? O sea, la blanda respuesta. Fíjate, esta parte, ahora vamos a Efesios 5, 21 al 33. Ve ahora lo que nos dice Pablo en Efesios. Efesios 5. ¿Efesios 5? Ajá, Efesios 5. Vamos a Efesios. Después de Romanos. Efesios 5. Efesios 5:1. Efesios 5. Vamos a ir a Efesios. Efesios 5, del 21 a... ahorita vemos cuál es. Efesios 5. Efesios 5, ¿va? Fíjate, del 21 al 33. Ve lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Efesios 5, 21. Dice así: someteos los unos a los otros. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, cuando habla de la sujeción, habla en todo. Fíjate, cuando Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu, esto nos mostrará por nuestra mutua sumisión el uno con el otro, y la sumisión será hecha en el temor de Dios, no en el temor del hombre. O sea, aquí nos está hablando desde la sujeción, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, si tú temes a Dios, como mujer vas a estar sujeta a tu marido, ¿sí? Fíjate, y dice en someteos. La palabra someteos literalmente significa estar debajo de un rango. Es una palabra militar. Habla de la forma en la cual un ejército está organizado por niveles de rango. Tiene generales, coroneles, comandantes, capitanes, sargentos y cabos. Hay niveles de rango y tienes la obligación de respetar a aquellos que tienen un rango mayor. Esta sumisión de que está hablando Pablo desde el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, es así. No nada más está hablando de las mujeres, sino en todo, en la iglesia, ¿sí me entiendes? Está hablando también en la iglesia y con las autoridades y todo. Dice: sabemos que como persona un cabo puede ser inteligente, más talentoso y una mejor persona que el general, pero él está bajo el rango del general. Él no está sometido al general tanto por su persona, sino por lo que está sometido al general por ser general. O sea, aquí lo que estamos viendo cuando está hablando también Pablo de someteos unos a otros, ¿sí? O sea, lo está hablando en todo. O sea, entonces, por ejemplo, también podemos ver, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con el matrimonio, pero estamos hablando hasta en el trabajo, ¿no? O sea, hoy en día, ¿qué ha pasado en el trabajo? O sea, a veces ya, yo de repente hasta en el banco, así lo veo con un ejecutivo de cuenta que tengo, que dice que los jóvenes que están de cajeros, y de repente dicen: ¿sabes qué? No voy a venir, me siento mal y todo eso, y que le ponen un pretexto. Y hoy en día, ¿qué está pasando? O sea, ya de repente los jóvenes andan, pero bien, ¿sí me entiendes? Si no quieren la sujeción.
Y la iglesia está diseñada hasta para eso. Eso es un paréntesis, no tiene nada que ver con el matrimonio. Pero la iglesia está para eso, ¿no? O sea, que nosotros nos tenemos que someter hasta la autoridad. Y por ejemplo, si nos llega y nos para un tránsito y nosotros estamos haciendo malas cosas y luego de repente que dices, oye, ¿por qué me paras? ¿No? Va a haber oficial. No, pues sí tuve la culpa, ¿no? Infracción. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasa hoy en día? A veces no nos sometemos. ¿Sí me entiendes? Y todavía es una rebeldía. ¿Por qué? Por causa de la caída. ¿Sí me entiendes? Pero aquí Pablo también te está diciendo que nos debemos de someter a nuestras autoridades, o sea, a los gobernantes, ¿sí? Y a los que tenemos que orar hasta, mira, Timoteo dice así, que oremos por los reyes y por los que estén en inminencia para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, es parte también del creyente que tenemos que orar. O sea, nosotros no podemos estar de grilleros, ¿no? O sea, y de repente estar echando política y diciendo, no, es que estos de Morena, estos del PRI son los que gobiernan y todo. No, nosotros como creyentes tenemos que orar por las autoridades, y si están mal, están corrompidas, es porque es un mundo caído y no está dominado por Dios. Pero no debemos de ser partícipes, ¿no? Y de repente, es que nos cae gordo este partido político. Dios pone las autoridades, Dios pone las bestias, Dios pone los gobiernos. ¿Sí me entiendes? De Dios proviene todo. Fíjate. Dice, para entender lo que esto significa podemos examinar primero lo que no significa. No significa que no hay idea de rango en el cuerpo de Cristo. Podemos ver cómo alguien podría llevarse esa impresión. Dice que nos debemos de someter unos a otros, así que tú debes de someterte a mí y yo debo de someterme a ti. Nadie tiene ninguna otra obligación de someterse a todos los demás. Ahora Pablo nos dice en Romanos 13:1, ya lo leímos, sometanse a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta, sino de parte de Dios. Fíjate, ahora, en el temor de Dios, aquí nos va a hablar de las esposas y de todo. Dice, este es un punto importante porque Pablo repite la idea a través de toda la extensión que habla sobre someterse. Esposos, sométanse a sus maridos como al Señor. Esposas, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Siervos, sean obedientes para que sus amos, de acuerdo en la carne, con temor y temblor, sinceros de corazón, como en Cristo. O sea, debemos de someternos. Fíjate, el 22 dice, no hay lugar a dudas que el apóstol está continuando la línea del pensamiento de Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En muchos antiguos y bien preservados manuscritos griegos, Efesios 5:22 ni siquiera tiene la palabra someterse, simplemente dice las casadas a sus propios maridos. El tema de sujeción, y Pablo se enfocó en un reino particularmente importante de la sujeción, el matrimonio cristiano de la esposa hacia el marido. O sea, así, fíjate, las casadas estén sujetas. El estar sujeto significa que tú reconoces que alguien tiene una autoridad legítima sobre ti, significa que tú reconoces que hay un orden de autoridad y que tú eres parte de una unidad, un equipo. Tú como individuo no eres más importante que el trabajo de la unidad o del equipo. O sea, ¿de dónde Dios hizo a la mujer? De la costilla, ¿sí me entiendes? O sea, por eso le hizo ayuda idónea, o sea, para que pues, se ayuden, ¿sí me entiendes? O sea, no para que si la mujer a lo mejor gana más, ¿sí me entiendes? La mujer también trate mal al hombre, o si el hombre gana más y es la cabeza, no. Todo proviene de ¿quién? Del Señor, ¿sí me entiendes? Y en cualquier momento el Señor te puede dejar con un chon nada más. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú de repente piensas que tú haces las cosas y que tú eres el inteligente y que tú esto y que de ti proviene todo, de nosotros no proviene nada. ¿Sí me entiendes? Y si el Señor quiere, nos deja desnudos, como a Job. ¿Sí me entiendes? Entonces el hombre debe de pensar, ¿sabes qué? Aunque yo trabaje, aunque yo haga esto, aunque yo haga aquello, ¿sí me entiendes? ¿Cómo lo tiene que hacer? Colosenses 3:23, ¿qué te dice Pablo? Y todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí me entiendes? Y si tú tienes el compromiso de que te casaste y tienes tu esposa y esto y aquello, o sea, ¿qué tienes que hacer? O sea, si eres cabeza, ¿no? De familia, pues aguantarte, ahora te aguantas. ¿Sí me entiendes? Y si tú te casaste y si tú te comprometiste con tu esposa, ¿qué tienes que hacer? O sea, no te vas a estar quejando todo el tiempo, ¿no? Y es que yo, y esto, y aquello. No, a ver, reposa en el Señor. ¿Sí me entiendes? Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28, que vengan a mí todos los que están cargados,
cansados y afligidos, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? O sea, si de repente, porque si te estresas, llega el momento que te estresas, no, es que tengo que trabajar, tengo que hacer y deshacer, ¿por qué te pasa? Pero ¿qué tienes que hacer? La palabra también te dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, que tiene cuidado de nosotros. Sí, o sea, nosotros no vamos a cargar nada, o sea, nosotros no pensamos como el gentil, ¿no? El gentil, ¿cómo piensa? Todo es a sus fuerzas. Entonces, si él no mueve un dedo, no se mueve nada, ¿sí me entiendes? Pero tú como cristiano, ¿cómo piensas? Como creyente, o sea, si el Señor no quiere, no hace nada. Y si yo me afano, aunque más me afane, no voy a añadir un codo a mi estatura. Y todo proviene del Señor. O sea, el día miércoles que estábamos dando el estudio hablamos de la disciplina del Señor. Y a veces el Señor también te disciplina y hasta en la economía. ¿Sí me entiendes? Yo lo he podido ver en mí, ¿no? O sea, de repente el Señor te empieza a disciplinar. ¿Sí me entiendes? Y te empieza a cerrar el agua de la llave. ¿Sí me entiendes? Porque quiere tratar algo contigo. Y que empiezas a decir, es que la culpa es de esto, la culpa es de aquello, y le echas la culpa a todo. ¿Sí me entiendes? Y ¿sabes qué? A veces el Señor quiere tratar algo contigo. Y la va a tratar. Y te va a decir, ¿sabes qué? Yo hago las cosas. Y te provee de otra manera. ¿Sí me entiendes? Pero el Señor siempre va a tratar algo contigo, que tú como creyente no eres igual que el gentil. El gentil todo lo hace a sus fuerzas, a sus maneras, como la mula, como el caballo, ¿sí me entiendes? Por eso Salomón dice, no seas como el mulo o como el caballo, bueno, los salmos, que dice que tienen que tener un freno para ser dominados. Nosotros, ¿a quién debemos estar sujetos? Pues al Señor. O sea, ya no pensamos igual que el gentil, ¿no? Que todo proviene de nuestras fuerzas y que si yo no hago las cosas no se van a hacer, no. El Señor es quien hace las cosas. Entonces, como marido, ¿cómo debes de pensar? O sea, ¿sabes qué? Yo lo estoy haciendo y trabajo para el Señor. Yo tengo mi casa y la hago para el Señor. Y a veces sí, a lo mejor te va a llegar el cansancio, el estrés y todo, pero ¿dónde vas a reposar? En Cristo. Y te tienes que aguantar, ¿sí me entiendes? O sea, ¿sabes qué? Señor, ayúdame, fortaléceme. Fíjate. Dice, el mandato dado en Efesios 5:22 es difícil. Dios sabe esto, así que Él incluye las razones para su mandamiento. Él quiere que entendamos el principio detrás de este mandato y que entendamos que Dios no está simplemente haciendo reglas. O sea, Dios no lleva reglas. O sea, hay una comunión entre tú y Dios para todo. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué dice Pablo? Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿para quién? Para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, ya no vives tú. O sea, el creyente debe de pensar muy diferente, ¿sí me entiendes? Todo lo que haga sea para la gloria de Dios, todo lo que haga sea para glorificar al Señor, no a ti, no para tu vanagloria. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive así como lo dice Juan. El mundo vive para sus deseos, para sus deleites y para la vanagloria, para vanagloriarse, para decir yo hago las cosas y yo sin mí no se mueve nada, ¿no? Contigo, sin ti, Dios es Dios, tú no eres nada sin Dios. Fíjate, cuando dice porque el marido es cabeza de la mujer, Pablo aquí declara una segunda razón para la sujeción de la casada, es porque el marido es cabeza de la mujer. En un sentido pleno, cabeza tiene la idea de jefatura y autoridad, significa el tener la apropiada responsabilidad para dirigir y la rendición de cuentas. Es bueno y apropiado de someterse a alguien que es nuestra cabeza. O sea, el hombre debe de entregar cuentas a su mujer y la mujer debe de entregar cuentas a su marido. Nada de que, pues, si estoy en el trabajo, pues, ¿qué te importa? No estoy yo en el trabajo y no, a ver, ¿dónde estás, amor? No, ¿qué estás haciendo? O sea, si me entiendes, si se te pregunta, tú le tienes que entregar cuentas a tu esposa y el esposo le tiene que entregar cuentas a su esposa, ¿sí me entiendes? O sea, ese es el orden de Dios, ¿no? Que nos vale gorro todo, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjate, dice, como Cristo es cabeza, o sea, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, y nosotros a quién le entregamos cuentas. Fíjate, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? O sea, las casadas deben de estar sujetas a sus maridos en todo. Fíjate, aquí Pablo presenta una tercera razón para la sujeción de las esposas cristianas hacia su marido. Ella se debe de someter debido a que la relación de marido y mujer es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Nosotros a quién estamos sujetos, a Cristo como maridos. ¿Y cómo debe de estar sujeta? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y cómo debemos estar sujetos a Cristo? ¿Sí me entiendes? ¿De dónde nos sacó el Señor? Fíjate, el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese ya lo leí, verso 25. Vamos a leer.
Fíjate, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es la responsabilidad del marido? La mujer. ¿Y tú a dónde debes de llevar a la mujer? A Cristo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues estudiar la palabra. ¿Y qué dice? ¿No? O sea, que Cristo nos lavó con el agua, que es la palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, tienen que darle un tiempo siempre los esposos al Señor antes que todos. Acuérdate que el orden de Dios, que es primero Dios, después la familia, después la iglesia, bueno, la congregación y después el trabajo, ¿no? O sea, ese debería de ser el orden de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar a nuestras esposas a la palabra. ¿Cómo santificó Cristo la iglesia? A través del agua, que es la palabra. ¿Por qué a veces también los creyentes, a veces también hay problemas en el matrimonio? Porque le dan primer lugar antes que todo y después a Dios. Y el orden del creyente primero debe de estar Dios. A veces te dicen, es que tú eres muy religioso. No, pero no soy religioso. ¿Sí me entiendes? Es que amo al Señor. ¿Y qué sacrificio más grande? O sea, siendo casi, así me voy a poner de nombre, un perro de la calle. O sea, que ya casi estaba muerto, ¿sí me entiendes? En vida. Y de repente el Señor te levanta y te da una familia y esto y aquello. ¿Cómo no debes de amar al Señor? ¿Sí me entiendes? O sea, no nos merecíamos nada. ¿Qué nos merecemos como creyentes? La muerte. ¿Sí me entiendes? O sea, como creyentes no somos hijos de un rey, no somos esto, no somos mejores que los de afuera. ¿Sí me entiendes? Como creyente, ¿qué te merecías? La muerte. ¿Y el Señor de dónde te levantó? De los muertos. ¿Sí me entiendes? Y te dio vida y tú estás en la verdad ahora. Y como creyentes vivimos en la verdad, ¿no? Y ahora sabemos que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no hemos de haberlo amado al Señor? O sea, no tenemos nada más que a Dios. Fíjate, las palabras de Pablo cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres. Los maridos cristianos salvaguardan sus previas palabras a la esposa, aunque se le pida a las casadas el someterse a sus maridos. Esto no es excusa a los maridos a actuar como tiranos sobre sus esposos. O sea, el hecho de que Dios nos diga, o sea, que la mujer debe de estar sujeta al marido no es para que la tengamos en una sujeción así, en tiranía, ¿no? O sea, sabes que yo soy la cabeza de la familia, entonces lo que yo digo y esto y aquello, pues no, ¿no? O sea, si me entiendes, es en el amor y así es mutuo consentimiento, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues vamos a platicar, vamos a hablar. Fíjate, ahora, segunda de Timoteo 1:7, de acuerdo con él, Dios nos ha dado el espíritu de poder, pero también el de amor, poder en su vida cristiana. Siempre debe de ejercitarse en amor, o sea, ¿cómo debe de ser el matrimonio en amor? No es solamente poder, no es el poder de un dictador o de un pequeño tirano, no es la idea de un hombre que se apropia de ciertos derechos y pisa sobre los sentimientos de su esposa o muchas otras cosas. No se siente en el hogar como un dictador. Ningún marido tiene el derecho de decir que él es la cabeza de la esposa, a menos que ame a su esposa. Así que el reino del esposo debe de ser un reino y un gobierno de amor. Es un liderazgo de amor, o sea, así debe de ser en amor. Fíjate, amad a vuestras mujeres. Pablo utilizó la antigua palabra griega ágape. Los antiguos griegos tenían 4 distintas palabras que se traducen en amor. Es importante entender la diferencia entre las palabras y el por qué el apóstol Pablo eligió la palabra griega ágape en este texto. Y fíjate, ve lo que dice Jesús en Mateo 19, 1 al 12, sobre el matrimonio, me parece que es. Mateo 19, 1 al 12, ¿verdad? Fíjate, Mateo 19, 1 al 12. Bueno, él va a hablar sobre el divorcio, pero fíjate, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndote, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera,
y el que casa con la repudiada adultera, y le dijeron sus discípulos, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino del cielo. El que sea capaz de recibir esto es lo que recibe. O sea, Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, no hay que repudiar a nuestras mujeres, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como creyente no puedes, o sea, es una sola carne. O sea, porque a veces como marido de repente pues piensas mal, ¿no? O sea, de que no, pues casi me cae gorda mi esposa, o me cae gordo mi esposo. No, o sea, Dios hizo el matrimonio. Y ¿sabes qué tienes que hacer? Orar, fortalecerte, el Señor. Fíjate, sigamos. Ahora, fíjate, entonces, dice, permítame, fíjate. Ahora, fíjate, vamos a acabar esta parte, verso 28 de Efesios. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos a cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea, ¿cómo debe de ser el marido? Debes de cuidar a tu esposa, amarla, ¿sí me entiendes? Como a tu propio cuerpo, sustentarla. Fíjate, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará, aquí lo está volviendo a repetir Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, ¿cuál es el mandato de Pablo? O sea, amémonos los unos a los otros. O sea, y en la semana pasada empezamos del amor al prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El próximo. ¿Tu esposa dónde está? Pues al lado tuyo. ¿Cómo la tienes que amar? O sea, si a veces amas a gente de la calle, ¿cómo tienes que amar a tu esposa? Pues más, sustentarla más, lavarla con el agua que es la palabra. Fíjate, ahora vamos para terminar la familia. La familia va a ser más corta, o sea, ¿quién hizo la familia? Yo después, o sea, la familia estoy hablando así, familia en grande, puede ser a lo mejor el conjunto, ¿no? Que tenemos hijos y todo, ¿no? Pero ¿quién hizo la familia? Porque a veces hay división entre familias. ¿Quién mete la división en la familia? Pues el maligno. Fíjate, Génesis 4, ve a Caín y Abel. ¿Quién metió? O sea, después de Caín ya estaba el pecado, en Génesis 4, ¿no? O sea, ya había entrado el pecado al mundo. ¿Y qué fue lo que sucedió con Caín y Abel? O sea, porque a veces aborrecemos a nuestros propios familiares. O sea, entonces nosotros como creyentes también Dios hizo en las relaciones interpersonales la familia. A lo mejor no es la que está pegada nada más contigo, es también la que está fuera de la familia. O sea, pueden ser primos, todo. ¿Y quién hizo la familia? O hermanos que están lejanos. ¿Quién hizo la familia? Dios. ¿Y quién metió desde el principio el mal en la familia? Fíjate, Caín y Abel, ¿qué hicieron? O sea, Caín, ¿qué hizo? Caín dio su ofrenda así como que pues me vale todo, ¿no? Y Abel, ¿cómo la dio? ¿Sí me entiendes? Dio una ofrenda buena. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué fue lo que tuvo Caín de Abel? Ya había entrado en la caída, envidia. Y lo mató. ¿Sí me entiendes? Y a veces nosotros así somos, ¿no? O sea, y como creyentes de repente, a lo mejor si aquel no es creyente y no le hablas, y de repente dices, no, o sea, me cae gordo, y es tu familiar. ¿Y cómo debes de hacer? Amar y orar por él, no conoce la verdad, ¿sí me entiendes? ¿Y quién mete la división? O sea, tenemos que amarnos entre familia. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios hizo también la familia y el núcleo familiar. Y aunque no sean creyentes, tú tienes que amar a tus familiares y orar por ellos, que no haya división dentro de las familias, no seas partícipe de la división de las familias. Génesis 37, ¿de qué nos habla? De José y sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo entregaron a la compañía de los madianitas. ¿Sí me entiendes? Y lo entregaron, ¿por qué? Porque tuvieron envidia. ¿Qué fue lo que hizo Jacob al principio? Le hizo una túnica de colores, y a lo mejor José el soñador también estaba así como de presuncioso, ¿no? Con sus hermanos, y mira mi túnica y todo. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Tuvieron envidia, y pasó una compañía de ismaelitas y lo aventaron, ¿sí me entiendes? O sea, ahí ves que a causa del pecado también viene la rebeldía del hombre. Entonces, así somos, ¿no? A veces con nuestros propios familiares, de repente entre los familiares, pues peleamos. ¿Y quién te puede cambiar el corazón? Pues Dios, ¿sí me entiendes? Y de repente vas a ver a tu familia en amor, ¿sí me entiendes? O sea, y no los vas a ver así en odio, ¿sí me entiendes? O sea, ¿sabes qué? Yo tengo una rencilla
en contra de este hombre o esta mujer que es mi familiar porque me hizo esto y aquello. ¿Sí me entiendes? ¿Tú qué tienes que hacer? Perdonar y bendecir. O sea, que no haya rencor en tu corazón. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tienes que hacer? Amarlos. ¿Cristo te amó o no te amó? ¿Y tú qué tienes que hacer? Y si tienes rencilla con algún familiar tuyo, tienes que orar, perdonarlo y bendecirlo. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego. Y quítame este rencor dentro de mi corazón y ayúdame a amarlo. Y a verlo como tú lo ves. ¿Sí? Porque es una criatura tuya. ¿Sí me entiendes? Es mi prójimo y tengo que amarlo. Y no puedo odiar a mis familiares. Y si yo de repente tuve un conato de bronca con un primo, que yo lo amaba mucho cuando llegué a Cristo, y a veces el enemigo quiere dividir. Y a mí me han dado ganas de hablarle y reconciliarme con mi primo. Y no hablarle a lo mejor de Dios, ¿sí me entiendes? Pero decirle que no amo. Y en el amor de Cristo, ¿sí me entiendes? Y no hablarle del Señor, ¿sí me entiendes? Porque a lo mejor es algo que Él va a estar así y está con un velo. Y a veces tú los quieres llevar a Cristo y no tiene que ser así. Si ya conocen al Señor, porque también tengo familiares que conocen al Señor y todo, o sea, hay que darles tiempo, a lo mejor están como pródigos, y orar por ellos, ¿sí me entiendes? Y a lo mejor exhortarlos, pero cuando nos pidan el consejo, cuando no, pues ya mejor dejarlo, ¿sí me entiendes? Y ¿sabes qué? Pues orar por ellos. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos tomar el papel de Dios en nuestra familia, pero sí podemos orar por ellos. ¿Sí me entiendes? Y hasta por los que hoy, por ejemplo, no vinieron, ¿no? O sea, que la semana pasada vinieron, tenemos que orar por ellos. Nosotros no podemos hacer nada por el hombre. Dios sí lo puede hacer. Fíjate, no es nuestro enemigo. Hay inconversos en la familia, tenemos que orar por ellos, no desecharlos. Segunda de Corintios 4:4, Pablo nos dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean la mentira. ¿Quién crees que tiene a tu familiar atado, ¿no? O sea, es el enemigo. ¿Sí me entiendes? Y no por eso va a llegar no lo vas a refugiar, es que no es cristiano, no, al contrario. O sea, ¿qué dice Jesús? Por sus frutos os conocerán. ¿Y cómo lo deberías de amar? ¿Cómo lo deberías de tratar? Pues mejor. Y fíjate, primera de Timoteo 2:4-5 nos dice que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Si hay algún familiar que tú tienes en tu casa, que a lo mejor pues no está creyendo en Jesús o no está en Cristo, pues ora por él. Y guerrea por él. Acuérdate que es el enemigo que lo quiere tener sujeto en otro lugar. ¿Sí me entiendes? Tu responsabilidad es orar por tu familia, tu responsabilidad es orar por tu casa, es formar una iglesia que sea intercesora. Hasta aquí acabamos, ¿va? Vamos a orar. ¿Sale? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a que pues esta palabra, Señor, caiga en tierra firme, Señor, y que pues tú nos ayudes, Señor, con nuestras imperfecciones, Señor, a que no somos buenos, Señor, porque el único bueno eres tú, Señor. Pero saber, Señor, que sí podemos como creyentes, Señor, hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cambiar, Señor, transfórmanos, Señor, y danos un corazón de carne, Señor, y quita todo corazón de piedra, Señor, y ayuda, Señor, a cada uno de los que no están aquí, Señor, a que pues tú toques su corazón, Señor, y que pues tú seas en ellos, Señor. Tócalos, Señor, y llénanos con tu espíritu, Señor, y muéstrales, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. También sé tú obrando, Señor, con cada matrimonio, Señor, en este lugar, Señor, con cada esposa, Señor, que tú seas y que tú bendigas, Señor, cada matrimonio, Señor, y ayúdanos, Señor, para con todo, Señor, y bendícenos, Señor, y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor, ayuda a las familias, Señor, y ayúdanos, Señor, también a amar al prójimo, Señor, y a verlo como tú lo ves, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén.